La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. De hecho, esta es una de las doctrinas que más me gusta estudiar de la Biblia. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la manifestación actual de Dios en la tierra. Dios el Padre está en su trono, Jesucristo está a la derecha, intercediendo por todos los que por él se allegan a Dios, pero el Espíritu Santo es el que está en la tierra. Es la manifestación de Dios que está aquí abajo, ministrando a la humanidad. En primer lugar, está dentro de los creyentes. La Biblia dice que somos morada de Dios por el Espíritu Santo. Cuando un creyente recibe a Cristo, el Señor lo sella con la promesa y hace de él su habitación. Ese es el propósito de Dios, que Dios viva en nosotros. Nuestro cuerpo es como una casa y él vive dentro de nosotros. Eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Cuando él se iba a ir, ellos se pusieron tristes y él les dijo, no se pongan tristes, porque conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Mas si me fuere, yo los enviaré y rogaré al Padre para que esté con vosotros. Y dice la Biblia, y yo y mi Padre vendremos a ustedes a través del Espíritu Santo y haremos morada en ustedes. Esa es una de las verdades más extraordinarias que tiene la Biblia. Que cada creyente debe entender que Dios, el propósito de Dios es que nosotros seamos su morada y que Él viva en nosotros permanentemente. Esa es la voluntad de Dios para el creyente. Nosotros tenemos que tener esa conciencia para que no contristemos al Espíritu Santo, porque Él desea vivir 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año, siempre dentro de nosotros. Y en la medida que nosotros nos consagramos, nos entregamos a Él, nos santificamos, esa presencia de Dios está en nosotros. Y va creciendo nuestra relación con el Espíritu Santo, que es lo que hemos llamado ser amigos de Dios. Y esa relación de Dios con nosotros es la que el Señor quiere que nosotros hagamos para que Él pueda manifestarse en nuestras vidas y a través de nosotros al mundo. Nosotros somos el templo de Dios, ¿ok? Ese es el propósito de Dios. Por eso debemos llenarnos de Él y no contristarlo, santificarnos y buscar cada día más su espíritu. La Biblia dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. O sea, viviendo la vida en armonía con Dios. Eso hace que esa presencia de Dios vaya fluyendo en nosotros y esa relación vaya mejorando. Cuando nosotros tenemos esa comunión, ese entendimiento y esa conciencia y nos entregamos al Espíritu Santo, ese es el concepto más importante que el creyente tiene que entender, que tenemos que entregarnos al Espíritu Santo, que vive en nosotros y es dado a nosotros para que sea nuestro amigo, para que esté con nosotros siempre. Entonces esa relación, cuando nosotros la cultivamos, esa es la relación de Dios. Ya hemos hablado de eso en otra enseñanza, de ser amigo del Espíritu Santo. Ok, pero además de esa relación que Dios quiere darnos, el Señor nos da muchas otras cosas de beneficios con el Espíritu Santo. Ya hemos hablado de algunas de ellas y hoy quiero mencionar otras de las cosas que Dios hace en nosotros a través del Espíritu Santo para que podamos entender, además de la que hemos hablado, estas otras que nos ayudan a vivir la vida que agrada al Señor. En primer lugar, la Biblia dice que el Señor nos dio el Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas. Hay dos elementos bien importantes que tenemos nosotros los creyentes. Uno es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús mismo y es la revelación de Dios para la humanidad.
En la Biblia yo le llamo el manual de Dios. Es el manual de Dios para vivir la vida que agrada a Dios. Entonces nosotros tenemos que comprender la Biblia y para eso tenemos que obviamente leerla, dice la Biblia, escudriñarla, meditar en ella, citarla, hacerla toda nuestra vida. Bueno, dice la Biblia que hasta escribamos en la casa versículos de la Biblia, memorizar la palabra de Dios. Todo eso, todo lo que nosotros podamos empaparnos de la Biblia, eso nos va a ayudar para comprender a Dios, porque a Dios se conoce a través de su palabra. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Este es los mandamientos de Dios. No hay mandamientos nuevos, no hay enseñanzas nuevas. Toda revelación o mandamiento tiene que sujetarse a la Biblia. Dice más, Pablo dijo, si un ángel viene del cielo y predica otro evangelio, o sea, si dice algo aparte de lo que está en la Biblia, sea anatema, o sea, no es de Dios. No podemos afianzar nuestra vida cristiana. Hay muchos creyentes que buscan solo profecías o sueños o visiones, etcétera. Eso lo que hace es traer falsas enseñanzas, falsas doctrinas. No, tenemos que ser, como dice la Biblia, poderoso en las Escrituras. Conocer bien la palabra de Dios. Para eso Dios ha sido tan bueno que nos ha dado a cada uno una Biblia personal. Los cristianos del primer siglo no tenían ese privilegio y de otros siglos, inclusive hoy, yo he ido a lugares donde los creyentes no tienen una Biblia para llevarla a la casa personal. O sea, tú que tienes ese privilegio de tener la Biblia, entonces Dios la ha dado para que tú puedas empaparte de ella y conocer la palabra de Dios. Debemos especializarnos en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que en los posteriores tiempos, en Mateo 24 vendían falsas enseñanzas, falsos maestros. Y hoy lo vemos inundado a través de la internet, en muchos lugares, diferentes tipos de enseñanza. Pero si tú tienes la Biblia, tú puedes discernir entre una cosa y la otra. Y casualmente, eso es lo que Dios nos hace cuando nos da el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él nos enseña. En Juan capítulo 14, en el versículo número 26, el Señor les habló a sus discípulos y les dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, con la palabra de Dios, es la que nos va a enseñar el camino correcto que nosotros debemos hacer. Como dije, todo es en cumplimiento, se complementa, porque el Espíritu Santo es la palabra es espíritu y vida, dice la Biblia. Así que la palabra es Jesús y es espíritu y vida. Así que el complemento de conocer la Biblia, más llenarnos del Espíritu Santo para que Él more en nosotros y aprender a discernir esa enseñanza que Él nos va a dar, esa relación de Dios, que podamos hablar con Él y poder comprender la voz de Dios. Nosotros tenemos nuestros pensamientos, están en nosotros como seres humanos, tenemos pensamientos humanos. También hemos hablado de que, y la Biblia lo enseña, que el enemigo lanza dardos de fuego a la mente. O sea, el enemigo trae pensamientos negativos. Es la única forma que el enemigo puede atacar, porque él no puede tocar a los creyentes porque tienen un cerco alrededor de ellos, a menos que Dios lo permita. Pero sí puede lanzar dardos. Eso es pensamientos negativos y están esos pensamientos. Pero entonces también cuando somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo, tenemos ahí dentro de nosotros la voz de Dios a través del Espíritu Santo, en que nos habla en nuestro espíritu y podemos entender. Cada creyente debe, a través de su experiencia de consagración, en la experiencia de la búsqueda de Dios, discernir esa voz de Dios, aprender a conocer la voz de Dios en nuestros corazones, para que Él pueda hablarnos y guiarnos y enseñarnos, como dice la palabra de Dios. Ese es el propósito de Dios, como dice aquí. Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Cuando nosotros tenemos la palabra en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos habla y nos recuerda esa palabra que hay en nosotros, de lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Así que debemos mantener esa relación. Ese es el primer punto que quiero mencionar. En 1 Corintios capítulo 2,
versículo 10, habla de eso mismo. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo es Dios mismo. Y entonces Él nos revela las cosas. Además de enseñarnos, también nos dice la Biblia que Él nos guiará por todo camino de verdad y de justicia. Recuerda que Dios conoce lo que nosotros no sabemos. Él conoce el futuro y Él conoce lo que otros maquinan, las circunstancias que no están a nuestro alcance. Dios lo sabe. Es por eso la importancia, fíjate la importancia de nosotros entregarnos al Espíritu Santo. Porque cuando estamos en esa frecuencia, como digo yo, en esa frecuencia de Dios, en esa sintonía de Dios, si algo va a ocurrir o si algo se está tramando, el Espíritu Santo nos va a guiar y va a obrar, muchas veces hasta providencialmente nos va a ayudar. En Juan capítulo 16, en el versículo 13, mira lo que dice la Biblia, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, como hemos dicho, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es importante nosotros tratar de pedir al Señor que nos ayude para entender y desarrollar esa capacidad para entender la voz de Dios que nos habla, saber cuándo es un pensamiento humano, cuándo es un dardo del enemigo, pero también saber cuándo es Dios que nos está hablando. Y eso cada uno tiene que cultivarlo. Eso no se puede aprender en algún lugar específico. Eso hay que, en la medida que tú buscas a Dios, vas a entender esa voz de Dios en tu corazón cuando te habla por las experiencias. Tú vas a entender eso. Yo siempre lo visualizo como la voz de Dios en una certeza, en una paz interna, en una impresión en mi espíritu, que siento esa paz de Dios. Y también siento cuando el Señor me inquieta, siento la inquietud de Dios. Están a veces las preocupaciones y está la inquietud de Dios, del Espíritu. Eso hay que irlo cultivando para que tú puedas entender cuando es una preocupación que está en tu mente o cuando es una inquietud del Espíritu en tu espíritu. Y eso uno lo va aprendiendo a medida que se desarrolla en su relación con Dios, ¿ok? Pero es importante eso porque el Espíritu Santo nos va a guiar por todo camino de verdad y de justicia. Cuando nosotros analizamos algo, por eso es importante siempre orar, presentar a Dios nuestras peticiones, los planes que tenemos, lo que vamos a hacer, no actuar a la ligera, pedir al Señor, tener esa comunión diaria con el Señor, porque hay creyentes que no oran, no tienen una vida de oración constante, entonces están en otra sintonía, están en otra frecuencia. Entonces no puede a veces oír la voz de Dios cuando le hablan, no entienden porque no están en la frecuencia de Dios. Pero si tú quieres agradar a Dios y vivir una vida plena, yo te invito para que tú tengas esa consagración siempre con el Señor, que estés en armonía con Dios, porque cuando hay algo que el Señor te va a guiar, a mostrar, tú puedes entenderlo y Él te va a guiar por todo camino de verdad y de justicia. En Romanos capítulo 8, en el versículo 4, habla también de esto que acabamos de decir. Allí dice de esta forma, dice, 14 debo decir, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, no podemos dejarnos guiar por nosotros mismos. Podemos analizar, planificar, pero si somos hijos de Dios, debemos ser guiados por el Señor a tomar decisiones, porque ahora Dios es nuestro Señor. Él nos gobierna. Y cuando nosotros estamos en una dimensión que nos hemos muerto a nosotros, como dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, yo quiero depositarme en las manos de Dios, porque en las manos de Dios sé que estoy seguro, porque Él tiene mejores cosas para mí. No andar en mi propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión, dice la Biblia. Teme a Jehová, apártate del mal.
porque será medicina para todo tu cuerpo, refrigerio para tu alma. O sea, cuando yo no tomo el volante de mi vida y guío como quiero y el Espíritu Santo me dice, por aquí no, y yo, no le hago caso. La Biblia dice, no contendrá mi espíritu para el hombre. Dios nos deja, pero si chocamos si entonces nuestra vida nos sale mal, entonces Dios no tiene la culpa. Entonces es mejor que, si Él es nuestro amigo, si Él es nuestro compañero, pues debemos constantemente hablar con Él y decirle, pedirles su opinión, su guianza en decisiones, especialmente aquellas decisiones más importantes que tenemos que hacer. Entonces, el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos va a guiar. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para que puedan vivir esa vida plena, porque Él, como dije y repito, Él conoce el futuro, Él sabe todas las cosas. O si algo que nosotros estamos pensando que no nos conviene, Él nos va a guiar, nos va a decir. Y cuando Dios da luz verde, entonces nosotros podemos confiar y caminar. Nosotros nos movemos, yo me muevo, planifico las cosas, oro a Dios. Y si Dios no me dice lo contrario, pues entonces es que Dios ha puesto eso en mi corazón, ¿verdad? Porque Dios pone en nuestros corazones, la Biblia dice, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone en mí un sentir, una visión, yo me camino ahí. Si hay algo que no debo hacer, el Espíritu Santo me va a decir. Mientras siento la paz de Dios y no me dice lo contrario, entonces yo me muevo y camino por aquí. Y a veces no quiere decir que todo va a salir bien, a veces hay dificultades, no quiere decir que eso no es de Dios. Si siento la paz de Dios, sigo, insisto. ¿Por qué? Porque a veces hay batallas y luchas que hay que vencer. Pero cuando yo constantemente continúo en la obra de Dios, el Señor me va a guiar. Hay un relato bien importante en la Biblia acerca de la experiencia que tuvo Pablo cuando él estaba en su segundo viaje misionero. Pablo había predicado, había fundado iglesia y luego quiso ver a los hermanos a los que había alcanzado y luego continuar haciendo la obra que el Señor le había encomendado. Y se fue a evangelizar. Y entonces él pensó ir a una región en particular para predicar el evangelio en una región en particular. Pero el Espíritu Santo entonces lo fue guiando a donde él quería que fuera. Entonces es interesante esa escritura, porque el Señor lo guió exactamente donde Dios quería que él fuera a predicar. En la escritura dice que él se propuso, ¿verdad? Ir a un lugar específico, y el Espíritu Santo, cuando iba a ir para una ciudad, el Espíritu Santo no se lo permitió. Y luego entonces quiso ir a otra ciudad y el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. Y lo guió en una visión. Vio en una visión a un varón macedonio que decía, ven y ayúdanos. Y entonces él entendió la visión y se encaminó hacia ese lugar, porque Dios lo fue guiando. Y ese es el propósito de Dios. Nos manda a evangelizar, nosotros hacemos la obra de Dios. Si Dios no quiere que vayamos a un lugar, Él nos va a mostrar cuando tenemos esa relación de guianza de Dios y nos va a guiar a donde Él quiere. Luego Él pudo llegar a esas otras regiones, pero el tiempo de Dios era para ir a ese lugar donde el Espíritu lo guió, porque recuerda que el Espíritu Santo sabe todo. Y Dios había preparado los corazones en ese lugar y había preparado todo. Entonces uno se da guiar por el Señor y luego probablemente Dios vuelve a guiarnos a ir a donde nos propusimos inicialmente. Pero lo importante es que nosotros nos debemos llevar por el Espíritu Santo en esa guianza de Dios. Ok, porque el Espíritu Santo sabe lo que ha de venir. En Juan capítulo 16, versículo 14, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dijo que tomará de lo mío y os hará saber. Él va a hacer saber las cosas, porque, repito, como no lo sabemos, Él sabe todo, así que Él nos va a dejar saber las cosas que han de venir. ¿Ok? Entonces, es importante entonces saber esa relación con Dios. En Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, también dice
dice más o menos eso, lo mismo, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Quiere decir que Él nos ha de cuidar, nos ha de guardar mientras estamos aquí en la tierra. Él nos va a consolar. Hay momentos difíciles que entramos en momentos de depresión, pero el Espíritu Santo, como está dentro de nosotros, Él nos consuela, nos guía, nos enseña, nos fortalece. Es Dios en nosotros. Eso es lo que tenemos que entender, que el Espíritu Santo es Dios ahora en nosotros. Y entonces tenemos que tener ese entendimiento para rendirnos plenamente al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo entonces supla nuestras necesidades. Él es el que va a suplir nuestras necesidades y nos va a ayudar. Además, cuando nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo nos redarguye. Hay que permitir al Señor que el Espíritu Santo nos redarguya también, nos corrija. Cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, sentimos el rechazo del Espíritu Santo. Y no podemos ignorar ese rechazo de Dios porque es para santificarnos. Él nos redarguye para ayudarnos a vivir la vida que agrada al Señor. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Él nos disciplina. La Biblia dice que el Padre al Hijo que ama disciplina. Y así mismo es el Señor. Nos guía. No para hacernos daño, sino para ayudarnos, para encaminarnos hacia su voluntad, hacia el propósito de Dios que quiere con nosotros. Por esa razón nosotros tenemos que entonces no contristar al Espíritu Santo de Dios, como dice la palabra de Dios. En Efesios 4:36, no contristéis al Espíritu de Dios, perdón, con el cual fuisteis llamados para el día de la redención. Y hablando de eso casualmente, el Espíritu Santo también nos es dado para prepararnos para la venida del Señor. En el libro de Tito, en el capítulo 3, versículo número 4, nos habla de eso. Dice, porque cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la salvación. Entonces, el Espíritu Santo nos llamó y nos trajo a su camino para entonces nosotros ser fortalecidos con Él por su misericordia, para regenerarnos, para prepararnos para su venida, para que cuando el Señor venga podamos irnos con Él. Como dije en Efesios 4:30, ahí la Biblia dice, y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día de la redención es cuando Cristo venga. Quien nos va a levantar al cielo, quien nos va a transformar es el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu contristado, entonces, ¿quién va a hacer eso en nosotros? Por eso es que nosotros tenemos que pedir al Señor que no contristar el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos redarguye, no se justifique. Dios sabe lo que hace y lo que dice. Hay gente que se justifica cuando el Espíritu Santo los redarguye. Y la Biblia dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. El Señor te redarguye, pero la Biblia dice, el que cubre su falta no prosperará, el que se aparta alcanza misericordia. Si el Espíritu Santo te redarguye por algo, el Espíritu Santo te está corrigiendo por algo, obedece al Señor para que puedas entonces ser santificado, no lo contristes y estés preparado para el día de la redención, para cuando Cristo venga, podamos estar preparados. También dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que debemos mantener el Espíritu Santo, ese fuego de Dios, no apagar al Espíritu de Dios,
no apagar esa presencia de Dios que está en nosotros. Y también dice que debemos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. O sea, en la relación de Dios, en la consagración con Dios, debemos buscar cada día más del Espíritu Santo para mantener esa llama viva en nosotros. En el verso 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros tenemos que avivar ese fuego, es buscar que ese fuego se avive y desarrollar todas las habilidades que Dios nos ha dado. Hemos hablado en esta serie del Espíritu Santo de muchas cosas que nos da el Espíritu Santo. Hemos hablado también en otras enseñanzas de todo lo que Dios nos ha dado, las armas espirituales que Dios nos da, todo lo que Dios nos da, todo ese conocimiento, todas esas armas espirituales debemos nosotros utilizarlas, porque en la medida que nosotros busquemos eso y nos especialicemos en esa relación, nuestra vida espiritual va a desarrollarse en plenitud. Hay creyentes que dicen, pero ¿por qué yo no veo la gloria de Dios en mi vida? ¿Por qué yo no siento la presencia de Dios? ¿Por qué algunos dicen, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me quiere, Dios no me oye? Eso no es cierto. Dios nos oye a todos, porque Dios no es sordo. La Biblia dice, el que hizo el oído no oirá. El problema no es Dios. A veces nosotros le echamos la culpa a Dios, pero no nos miramos a nosotros mismos. La Biblia dice, escudriñate a ti mismo. A lo mejor el problema está en nosotros. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él estará cerca de vosotros. A lo mejor es que estás muy lejos de Él. A lo mejor es que estas cosas que Dios te ha dado, entonces el enemigo trata de distraernos. Esa es una de las artimañas del enemigo. Él trata de distraernos de la voluntad de Dios, porque es una forma que quizás nosotros inconscientemente lo hacemos, pero la distracción nos va alejando de la plenitud de Dios. Recuerda que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros aquí en la tierra, una misión que tenemos que cumplir. Él nos da todas estas armas espirituales que hemos hablado en diferentes mensajes, todos estos dones, todas estas bendiciones para que nosotros nos equipemos. Son armas para utilizarlas, pero no quiere decir que eso viene automáticamente. Quiere decir que nosotros tenemos que armarnos de toda la armadura de Dios. La Biblia dice, vestidos de toda la armadura. Todo lo que Dios nos da, tenemos que nosotros utilizarlo. Entonces no podemos permitir que los afanes de la vida, el enemigo nos carga con afanes para desviar nuestra atención, para entretenernos y para cargarnos de afanes, para que no dediquemos nuestra vida más a la búsqueda de Dios y podamos entonces esos dones y esas capacidades utilizarlas para nuestro beneficio y nuestro desarrollo. Por eso es la razón que mucha gente no siente a Dios, porque Dios quiere que todos vivamos en plenitud. Esa es la voluntad de Dios. La Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. Dios nos ha dado todos esos implementos para que nosotros los utilicemos. Pero no nos va a obligar, están ahí, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios hará su parte siempre y cuando nosotros hagamos la nuestra. Entonces, no permitas que el enemigo te cargue de afanes, te robe el tiempo. El enemigo roba el tiempo y nosotros nos distraemos del propósito de Dios, de utilizar estas armas. Esto hay que desarrollarlo, es como un ejército. Cuando un soldado va a un ejército, va a entrenarse, le dan las armas, pero tiene que saber cómo manejarlas. Todas estas armas espirituales hay que desarrollarlas, hay que capacitarse, aprender cómo utilizarlas. No es que automáticamente van a venir a nuestra vida, y para eso necesitamos tiempo. Por eso Jesús dijo, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. No permitas que el diablo te robe el tiempo. Ten cuidado, la Biblia dice, andad como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tu tiempo es necesario para capacitarte, para entender todo esto, para poder desarrollar todas estas armas para tu beneficio, para que puedas vivir esa vida en plenitud. Dios quiere que todos los cristianos vivamos en una vida plena, pero eso no ocurre por arte de magia ni automáticamente.
tenemos que dedicarnos a Dios para que Él pueda glorificarse en nosotros y aprender a través de la Biblia, de la guianza del Espíritu, todas estas enseñanzas que dice la Biblia y capacitarnos para utilizar estas armas para hacerle frente al enemigo, desarrollar nuestra vida y para ser de bendición a otros. Así que yo te invito para que tú entres en esa dimensión espiritual y vivas esa vida plena. El Espíritu Santo nos es dado para ser nuestro compañero. Así que desarrolla esa relación con Dios para que vivas en esa vida plena con Dios. Si no has aceptado a Cristo, recíbelo. La Biblia dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Arrepiéntete y entrégate a Jesús y el Señor va a salvarte, entrar en tu vida y ser tu amigo. Y si estás apartado de Dios o estás descuidado, vuélvete a Dios hoy mismo. Ahora cuando termine el mensaje, ve a Dios en oración y di, Dios, perdóname, he estado entretenido, pero de hoy en adelante propongo nuevamente buscarte hasta la plenitud de lo que tú quieres conmigo. Y Dios lo va a hacer. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.